No me di bien unos cuadros, pero ya estamos. Ok. Bueno, perdón, todavía estamos ¿Es afinando. diferente la lectura que has hecho? ¿Cómo? ¿Es diferente la lectura que has hecho ahora de Minuchin? Sí, pues es que realmente eso aplica para todas las grandes obras que te dejan un aprendizaje, las puedes leer en diferentes momentos de tu vida o en contextos distintos, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu actividad o las experiencias que hayas tenido. Y entonces van surgiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, hace 2, 3 años, si leía un capítulo de Minuchin, a lo mejor había cosas que no me brincaban tanto o no me llamaban tanto la atención. Y en cambio ahora sí, ¿no? Porque lo voy contrastando con familias que a lo mejor he visto recientemente u otras cosas que he leído, ¿no? Por eso es que en realidad una buena recomendación es leer varias veces los mismos libros, ¿no? Los grandes libros no son para leerlos una sola vez, hay que leerlos varias veces en diferentes momentos y uno les puede sacar mucho jugo. Sí, sí, claro, claro. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de la planificación. ¿Cómo te pareció ese capítulo? Fíjate que yo les decía a mis alumnos y mis alumnas cuando les daba clases de modelo estructural, que me daba la impresión que los primeros capítulos de este libro no eran tan importantes o que a lo mejor ya en los años que vinieron ya no tuvieron como tanta influencia. Como que son capítulos muy introductorios, se trata de establecer como términos, clasificaciones, y que después como que Minuchin abandonó esas tendencias y fue desarrollando un estilo como menos, pues técnico, podríamos decir, ¿no? Entonces yo les decía que los capítulos iniciales realmente no eran muy importantes y que de hecho uno de los más importantes era de los últimos, que era el de los dados fuertes, que yo creo que ya me has oído decir en algunas ocasiones que yo creo que sería bueno si se hiciera una como reedición de que los lados fuertes de la familia, que de hecho es el penúltimo capítulo, eh, se pusieran en los primeros lugares o fuera el capítulo número uno, un poco para fomentar en el terapeuta y en general en el profesional de la salud mental la tendencia a ver los recursos de la familia, ¿no? Porque tú sabes que siempre se nos enseña a ver el problema, a ver la bronca, la patología, ¿no? Ver el trastorno mental y en base a eso ir trazando un mapa para poder resolver una situación problemática y casi no estamos acostumbrados a ver los recursos, ver eh, los aspectos que la familia tiene y que le pueden ayudar a funcionar o a sobrellevar una crisis. Pero bueno, con esto de que te decía que me parecía que los capítulos iniciales no eran tan importantes, lo digo en el sentido de que al principio cuando yo leí por primera vez este libro, yo sí creía que obviamente en entonces sabía muy poco de terapia familiar, yo sí creía que esta como clasificación que él propone de las familias, que era algo así como el DSM-5 de la terapia familiar, ¿no? Forzosamente el terapeuta tenía que decir, mira, esa es una familia acordeón, o esa es una familia con soporte, o esa es una familia de 3 generaciones, vamos a seguir un algoritmo. Yo así lo creía y pues ya cuando estás en el ruedo y cuando empiezas a ver familias, te das cuenta que no es así. Yo realmente no pienso en esas categorías. Se me hace interesante que las describa, creo que para los que se están iniciando son descripciones interesantes, pero ya en la práctica yo no les veo mucha utilidad. O no sé tú qué opines de Y esto. tampoco Minuchin, ¿no? No, ni Y Minuchin. tampoco Minuchin, el mismo Minuchin escribe lo que a mí me parece un mensaje muy extraño a la hora de leer este capítulo. Te dice que planificar, que puedes planificar tu primer este, encuentro con la familia o tu primera sesión con la familia Ajá.
pero también te dice, ojo, no le hagas mucho caso a esto. Es más, tíralo a la basura a la primera de cambio. Ah, exacto, sí, dice. O sea, todo Sí, lo que planifiques, como que digamos, se deshazte de él. acepta. Sí, o sea, sí acepta que el terapeuta piense o elabore un mapa del problema de la familia, pero que esté dispuesto a tirar eso a la basura de un momento a otro y volver a replantear hipótesis sobre lo que sucede con la familia. Sí, sí, claro. Yo creo que en algún momento Minuchin pudo haber estado tentado a no escribir ese capítulo de planificación. Bueno, entonces sí te cuadra lo que comento de que creo que algunos de estos capítulos Sí, iniciales sí, pues no serían tan relevantes, ¿no? No tuvieron como tanto sí, claro. impacto en lo que se desarrolló después. Sí, porque yo me hubiera esperado en este capítulo de planificación que Minuchin escribiera todo el modelo o describiera todo el modelo estructural desde conceptos como este, límites, fronteras, coaliciones, todo eso, y la verdad es que omite esa conceptualización, de pasadita nada más hace un esquema de formas de organización familiar como los que presenta en este capítulo, pero no se centra mucho en eso a la hora de la intervención. Exacto. Sí, igual y también hasta podríamos dudar si realmente ese capítulo lo escribió Minuchin, ¿no? Porque ya ves que hemos estado haciendo hipótesis de dónde está realmente la autoridad de Minuchin a lo largo de todo este libro. Porque digamos, al menos el capítulo de paradojas, ahí sí él no lo escribió. Y finalmente, como es un libro en coautoría con Charles Fishman, pues tú también no podríamos saber en dónde está Fishman y dónde está Minuchin. Pero fíjate que pienso que este capítulo sí cumple un poco con las expectativas de los principiantes. Creo que los principiantes sí están buscando tener como un mapa muy bien trazado y poder arrancar el tratamiento sabiendo qué tipo de familia es. O sea, que en tu mente digas, es una familia tipo así o tipo asá, y entonces tengo que moverme para la izquierda o para la derecha, ¿no? Porque creo que en el campo de la salud mental, no todos los profesionales están como listos para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Y que creo que uno va desarrollando como esa capacidad de mm, evitar o de no verse afectado por esa incertidumbre, sino que simplemente empezar a coparticipar con la familia, elaborar hipótesis y desecharlas en las primeras de cambio si no te están sirviendo, si no están siendo útiles. Por eso creo que yo lo he dicho en otras ocasiones, el hacer terapia familiar es un reto para la flexibilidad de un terapeuta. Un terapeuta que sea inflexible, que sea obsesivo, que sea rígido, que quiera clasificar todo, seguir algoritmos, tener siempre un mapa que le permita saber hacia dónde se va a dirigir, no le iría muy bien en la terapia familiar. En la terapia familiar como cuenta más ese espíritu como de, este, mm, como de explorador, ¿no? Eh, de curiosidad, de buscar descubrir cosas, más que ir a un lugar teniendo el mapa. No sé, eso es lo que yo opino. Ajá. ¿Qué es la postura? ¿Qué es la postura del terapeuta espontáneo del cual nos hablaba Minuchin en el capítulo anterior? Ajá, exacto. Sí, sí, o sea, yo veo como que otro perfil de terapeuta para ese capítulo. No veo al terapeuta espontáneo, que ya no tiene conciencia de las técnicas, sino que simplemente empieza a introducirse en el sistema familiar y a intervenir. Aquí yo veo ya un terapeuta como más rígido, más conceptual,
Que fíjate, hay un concepto que a mí me gusta mucho, y ya ves que a mí siempre me gusta citar a Carl Whitaker, que eso está en el que yo considero que es su mejor Ajá. libro, que es el de Meditaciones Nocturnas de un terapeuta familiar. Él habla de hacer psicoterapia con el hemisferio derecho, que se me hace muy interesante ese concepto, ¿no? Hablando un poco como de esta dualidad que se ha manejado de que el hemisferio izquierdo es como más lógico, más racional, más aritmético, y en cambio el derecho es más intuitivo, más artístico, a lo mejor más irracional, pero Whitaker sí le apuesta a un equilibrio de una psicoterapia con el hemisferio derecho, ¿no? Darle también peso a esa parte de nosotros en el quehacer terapéutico. Entonces, creo que en la terapia familiar, esa manera de trabajar, de intervenir, de dejarte llevar, pues sí es muy, muy importante. Y si tú nada más estás con el hemisferio izquierdo, ¿no? Identificando tipos de familia, pensando en conceptos, siguiendo algoritmos, pues no te va a ir muy bien. Pero creo que esta cuestión de la que habla Whitaker es un dilema a la que nos enfrentamos todos los terapeutas cuando iniciamos el- la primera sesión con una familia. Porque Claro, sí, cuando tenemos una primera sesión con la familia, antes ya tuvimos un primer contacto con alguno o algunos de sus miembros y ese primer contacto nos dio información acerca de la familia. Entonces la pregunta o el gran dilema es qué hacer con esa información que ya tenemos de la familia, utilizarla al servicio de la terapia en la primera sesión o entrar como en una pantalla en blanco y ir construyendo junto con la familia eh, lo que en el momento surja. bueno, yo creo que entrarle con una pantalla en blanco eso sería imposible. Realmente siempre queremos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, aunque no tengamos un mapa, lo empezamos a elaborar. Entonces, empezamos siempre a generar hipótesis. De hecho, desde el inicio, cuando, aún sin nosotros haber recibido la llamada o sin tener como ningún dato previo de la familia que va a llegar a la sala de terapia, a veces los primeros 10 segundos eh, que observas a la familia, en donde ellos te permiten ver cómo entran al consultorio, cómo saludan, cómo se miran, cómo se las arreglan para en esos segundos iniciales decidir dónde se va a sentar cada quien, porque también es una situación que tienen que resolver. Entra la familia a una sala de terapia en una primera sesión, ellos no conocen el espacio, y entonces tienen que decidir en segundos o en fracciones de segundos cómo se van a acomodar, ¿no? Y que aparte también se sienten observados, pero durante esos primeros segundos, incluso primeros 10, 15 segundos, el terapeuta, aunque no quiera, está elaborando hipótesis, su mente está trabajando. Y está bien. Y de hecho, Minuchin creo que nos enseña a no tener miedo a equivocarnos con las hipótesis, porque en el peor de los casos, si una hipótesis está equivocada, pues nos va a arrojar información. La familia nos va a decir que por ahí no es, nos va a mandar mensajes que nos van a permitir elaborar hipótesis nuevas, ¿no? Aquí lo importante es que el terapeuta siempre esté activo mentalmente, pensando en lo que tiene frente a él. De hecho, pienso que hasta se podría hacer una investigación de eh, terminar la terapia, obviamente en un contexto de experimentación, a los 15 segundos de haber empezado y preguntarle y sacar al terapeuta. A ver, estuviste ya 15 segundos, los primeros 15 segundos de un proceso que a lo mejor iba a durar 15 sesiones, ¿no? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué información te da la familia? Y registrar todo eso, ¿no? Todo lo que el terapeuta sintió, pensó, hipotetizó, y luego ya dejar que el terapeuta se vuelva a reunir con la familia, haga su sesión,
siga todo su programa de tratamiento y luego al final, ya con la información que se generó al terminar el proceso, comparar qué tan valiosos fueron esos primeros segundos, ¿no? Y yo creo que son muy importantes. No sé, se me hace interesante hacer algo así, una investigación así, los primeros 15 segundos de un proceso, qué tan valiosos son, porque así como Václavic habla del periodo de gracia del terapeuta, en donde dice que en las primeras sesiones el terapeuta tiene mucho poder y que tiene que aprovecharlo porque después eso se va desgastando, pues creo que lo mismo aplica también para la información que te llega de la familia y tu capacidad para elaborar hipótesis. Creo que los primeros minutos o las primeras sesiones son muy, muy valiosas. ¿O cómo ves eso? Sí, a mí me parece que está muy en consonancia con el concepto de hipotetización Ah, que manejaba el equipo de Milán. sí, Precisamente, en otras palabras, ellos decían lo que dice Minuchin. Es decir, es difícil no tener una idea previa a lo que te vas a enfrentar con la familia. Eh, es difícil querer entrar con una pantalla en blanco, pero aprovecha esa hipótesis y no te cases con esa hipótesis. Aprovechala para generar curiosidad acerca de lo que vas a preguntar a la familia y no te cases nunca con la hipótesis, ¿no? sí, claro. De hecho, eso que dices creo que es la clave de la terapia familiar, el no casarte con la hipótesis. Creo, o sea, creo que eso es lo difícil, el poder divorciarte de la hipótesis, soltarla y empezar con otra. Creo que los terapeutas de otras escuelas no sueltan la hipótesis tan fácil, la tratan de meter al modelo, porque incluso en la psicoterapia sistémica, eh, incluso hay autores que hasta desafían el mismo modelo sistémico. Es decir, si una hipótesis sistémica no te está sirviendo, la desafías y eres irreverente con el modelo sistémico incluso y te puedes hacer lineal si quieres, ¿no? Y resulta que a lo mejor ahí das en el blanco, ¿no? Porque en esta obra que ya habíamos comentado antes de la irreverencia de Gianfranco Chequin, pues ahí él habla de casos en donde el terapeuta sistémico es irreverente hacia la epistemología sistémica, privilegiando la flexibilidad, ¿no? En la capacidad de actuar, de conducirte, de generar hipótesis, de diseñar intervenciones. Y eso sí, creo que no es tan fácil verlo en un psicoanalista ortodoxo, por ejemplo, o en un terapeuta cognitivo-conductual que sea muy obsesivo. No verías nunca algo así. Y brinca en el mensaje que da al inicio de este capítulo Salvador Minuchin. Salvador Minuchin dice, ojo, no te cases con esa planificación que haces de la familia, hazla, pero no te cases y estate listo para desecharla a la primera de cambio. Sí, exacto. Eh, Bueno, pero yo te quería preguntar si tú en tu trabajo con familias, si ha habido momentos en donde tú le has visto una utilidad a esta clasificación o a esta tipología familiar que maneja Minuchin en este capítulo. O sea, ¿a ti te ha servido de algo? Decir, estoy con una familia eh, psicosomática, por ejemplo, y que eso te oriente. ¿O qué me puedes decir sobre eso, Emanuel? Sí, a mí me sirve de entrada conceptualizar de esa forma, un poco crear un mapa familiar. Es una de las variables que incluyo en mi conceptualización de caso.
sobre todo a la hora de hacer el trabajo de supervisión con los alumnos del diplomado de terapia familiar breve. Ajá. Esas variables nos parecen muy importantes. Por ejemplo, la variable de la estructura la tomamos en cuenta, o la forma de organización. Uh-huh. Y, por ejemplo, tomamos muy en cuenta cuando estamos frente a una familia reconstituida, o lo que Minuchin llama la familia de padrastro, con un padrastro o una madrastra. Ajá. Las familias con soporte, por ejemplo, que vemos mucho en las comunidades de escasos recursos, hijos que tienen que entrarle al rol de papás, rol Ajá. parental. Mm. Sí, creo que es una variable más que sí tomamos en cuenta, que sí tomo en cuenta yo, a la hora sobre todo de supervisar los casos. Pues, fíjate que yo de esta tipología las que llego a mencionar es la primera que menciona, que es la familia Paz de Du, o sea, familias de dos miembros, que los que Los me han miembros escuchado dar clase, yo siempre he dicho que pienso que las familias más difíciles de tratar son familias mm, de progenitor único, o sea, monoparentales y con también hijo único, en donde no hay un subsistema conyugal, en donde la mamá o el papá puedan apoyarse, y también igual para el hijo, no hay un subsistema fraterno de hermanos donde se puedan a lo mejor desahogar ciertas tensiones o generar ciertos aprendizajes que pueden ser de ayuda para adaptarte a cualquier situación de la vida, ¿no? Y pasa algo curioso en estas familias en donde cuando no tienes un subsistema conyugal ni un subsistema de hermanos, pasa algo en donde pareciera que una parte del hijo también es como un cónyuge y una parte del progenitor también es como un hermano. Y entonces a veces cuando veo esas familias, sí veo que tienden a convertirse como en diadas incompatibles. Y a veces puede ser, no sé, una mamá joven con un hijo adolescente y que discuten como si fueran una pareja, ¿no? Y ahí lo que dice Minuchin, y es como el reto del terapeuta, es extenderte, buscar esos apoyos extrafamiliares e ir metiendo más elementos, ¿no? A la familia para un poco como romper esa rigidez, ¿no? Pero para mí estas familias que describe al inicio son las familias más difíciles de tratar. Es muy, Y las que veo más seguido, y las ves muy... ¿perdón? Ajá. Sí, y las que veo más Las seguido, que ves más comúnmente en tu consulta. las que veo más comúnmente son las familias de tres generaciones. Que creo que es una... aquí habla un poco como del nivel socioeconómico, pero no, yo no lo relacionaría con el nivel socioeconómico. Creo que en una sociedad de adultos jóvenes que trabajan y que también son padres de familia, pues los abuelos ejercen funciones parentales, quieran o no. Y muchas veces también el difícil acceso a una vivienda, pues hace que aunque no quieran, viven tres generaciones, ¿no? Entonces tienes a la primera generación de los abuelos, que habitualmente tienen más autoridad que cualquier otro. Luego la segunda generación de adultos jóvenes que son padres de familia, pero trabajan todo el día. Y la última generación, la de los niños. Y yo he comentado que me parece que quien peor la lleva es la generación de en medio, la de adultos jóvenes que trabajan y que hacen sus funciones parentales un poco a medias o apoyándose en los abuelos, porque no es raro, aunque claro, aquí hablo yo desde mi experiencia clínica, obviamente me llegan problemas, las familias de otras generaciones que funcionan perfecto, pues nunca las he visto porque no van a llegar al consultorio, pero sí es frecuente que, por ejemplo, una abuela descalifique a la madre frente al nieto y entonces este chico dice, ah, pues si mi abuela descalifica a mi mamá, entonces se puede hablar con la abuela, tener más poder y entonces la mamá viene a ser nada más como una hermana mayor
o hasta como una hermana menor, ¿no? Y que también el reto para la segunda generación, y que por eso digo que la tienen más difícil, es que muchas veces le cuesta mucho trabajo a esta segunda generación poder distinguir en qué momento de la vida familiar ellos son hijos de familia porque viven con sus padres, o en qué momento son padres de familia porque viven con sus hijos. Entonces creo que es como una confusión constante que puede generar mucho estrés. Y de hecho algunos padres albergan la expectativa de salirse de casa de sus propios padres y creen que las cosas pueden marchar mejor, ¿no? Sin embargo, lo que Minucci nos dice es que no subestimemos la estructura visible. Pudiera ser que haya abuelos también con mucho poder, pero que no vivan ahí. Que de hecho también en nuestra cultura latinoamericana nos pasa que la abuelita no vive ahí, pero es la vecina de enfrente o vive al lado, ¿no? Entonces, finalmente participan en la vida familiar. O es la que toma las decisiones importantes en la familia. Sí, claro. Y eso puede Entonces, funcionar. yo te quería preguntar, Ajá. ¿cuál es tu manera de abordar estas familias de 3 generaciones? En el sentido de la convocatoria, ¿a quién convocas a las sesiones de terapia? Mira, yo generalmente en las sesiones de terapia yo convoco a todos los que viven en casa. Ahí sí soy como más de citar a la estructura visible. Y ya cuando evalúo a los que viven en casa, ahí ya veo si tengo que citar a otros familiares que no viven ahí, pero que tienen mucho peso en lo que sucede a la familia. Pero generalmente mi parámetro es que asistan a la sala de terapia todos los que viven en casa y ya de ahí nos vamos moviendo, ¿no? Que igual y yo creo que como les ha pasado a muchos terapeutas familiares, en mis primeros años sí buscaba mucho como intervenir y era casi como fan de esta técnica que se le ha llamado la abuelectomía, ¿no? Como trazar esa frontera muy, muy bien delimitada y dejar a los abuelos fuera para que no le den poder a los chicos. Pero creo que a todos los terapeutas familiares nos pasa que con el paso del tiempo también aprendemos a ver que la familia se estructura de ese modo porque también resuelven muchos problemas así. Estas familias extensas que a veces en una primera lectura nos pueden parecer caóticas o desorganizadas, sí pudiera ser que ante un problema movilicen recursos y puedan salir adelante y que eso a veces no lo vemos o no lo eh, mm, no lo consideramos con el peso que debe tener, ¿no? Como que nuevamente ahí entra el tema de no ser tan rígido en tu manera de evaluar a las familias, sino dejar, no que te enseñe el libro de qué es lo bueno o lo malo en la familia, sino que la misma familia te enseñe cómo se las han arreglado ellos durante su historia, qué cosas les han funcionado, qué cosas no, en dónde se atoran. Realmente la familia debe ser tu libro. Creo que el libro simplemente te da una seguridad y una identidad. Ya cuando has leído muchos, ya sientes que eres terapeuta familiar y ya te metes al ruedo, ¿no? Pero creo que la postura del terapeuta es aprender de la familia y desafiar al libro, desafiar la teoría, porque los sistemas nunca nos dejan de sorprender. Sí, sí, coincido contigo, porque la hipótesis que podríamos tener en un inicio sería que estas familias de 3 generaciones tienen un problema de organización a nivel de las funciones parentales. Ajá. O hay desacuerdo entre ellos. Entonces, uno pudiera preguntar sobre los ejemplos que nos pueden confirmar esas hipótesis, pero creo que desafiar la hipótesis sería preguntar acerca de los momentos en que el subsistema parental ha tenido acuerdos, es decir, que los abuelos y los padres han tenido acuerdos y han funcionado de la mejor manera para ayudarles a crecer o a desarrollarse
mejor a los nietos o a los hijos, ¿no? Sí, yo generalmente cuando evalúo familias, en las primeras sesiones siempre trato de mantenerme informado cuál fue el mejor momento en la vida de esa familia, cuál fue la época en la que esa familia funcionó mejor, cómo estaban estructurados, eh, cómo enfrentaban los problemas, y eso nos da mucha información y a veces eso puede hasta como inyectarle una dosis de optimismo a la familia, que a lo mejor se ven muy abrumados justo en el momento en que están yendo a terapia, pero que aprenden a ver de manera longitudinal que han pasado por otras crisis y que han salido bien librados, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, ya Muy estamos con bien, el... pues mira, entrando, Ajá, pues ya te iba a decir que estamos ajá, con el tiempo encima, encima el pero... tiempo, Sí, pero adelante, adelante. creo que no va a ser posible, creo que no va a ser posible ver las 10 configuraciones de las que habla Minuchin, pero creo que también montándonos en la idea del mismo autor, pues no creo que sea tan necesario detenernos en cada una de las configuraciones y creo que el mensaje principal que nos da Minuchin lo podemos resumir en dos. Uno, que la forma en que se organiza la familia genera diferentes limitaciones o dificultades en el sistema familiar, pero bueno, que para planificar nuestra intervención no basta con eh, basarnos en una primera configuración que veamos, sino que tenemos que coparticipar con la familia para que ellos nos muestren el camino, ¿no? Exacto, creo que yo siempre uso la metáfora del juego de ajedrez. O sea, tienes que saber jugar ajedrez, te tienes que considerar un buen ajedrecista. Pero tienes que entrarle al juego y no vas a planear un juego de ajedrez. Podrás a lo mejor planear las primeras movidas, pero ya después en el ruedo vas generando los movimientos. Así es la terapia familiar. Y creo que también por eso es tan difícil hacer investigación en la terapia familiar. No se puede ajustar a un rigor metodológico, cuantitativo, y creo que por eso otras psicoterapias le han ganado en cuanto a investigaciones publicadas. Y entonces, porque por eso de repente salen artículos, investigaciones que dicen, no, es que lo mejor para los trastornos alimentarios es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, a ver, espérate, pues es que es muy difícil hacer investigación con terapia familiar, ¿no? Porque finalmente en la investigación se utilizan instrumentos estandarizados que puedes medir y en la terapia familiar, y también en las otras, pero en la terapia familiar se hace más énfasis en esto, el terapeuta es su propio instrumento, entra a la familia, coparticipa y empieza a intervenir, ¿no? Entonces es como muy difícil hacer investigación, aunque no por eso es imposible, ¿no? Ya estabas viendo tú con el doctor Moody una publicación de un caso y está muy bien. Ya las revistas ya no les gusta publicar casos, de hecho algunas ya ni siquiera consideran esa categoría como una opción para enviar un manuscrito, pero qué bien que se haga, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, yo recuerdo en el libro de Irreverencia, casi al terminar del libro, hace Chequín una observación acerca de la investigación y él dice, bueno, hasta aquí lo que hemos hablado de la irreverencia hace parecer que la investigación no es importante en la terapia familiar, Ajá. pero lanza la invitación a decir, no, no caigamos en ese error y sí, hagamos investigación, porque esas investigaciones ayudan para que se enriquezca el modelo de terapia, aunque después esas investigaciones, eh, o frente a esas investigaciones, tengamos que ser irreverentes también. Claro, pero fíjate que lo interesante es que la terapia familiar nace de investigaciones científicas, con metodología,
con publicaciones en revistas científicas, ¿no? Este artículo clásico de Bateson hacia una teoría de la esquizofrenia, pues es el acta de nacimiento de la terapia familiar. Otros autores de psicoterapia era más como sus reflexiones, lo que ellos Anécdotas. pensaban y lo que ellos escribían, pero pues eso no es investigación, eso es reflexión, que puede ser también una manera de obtener conocimiento, tampoco está mal, pero toda la obra de Freud o lo que empieza a publicar Aaron Beck, pues eran más como trabajos ensayísticos, no era investigación. Y en cambio la terapia familiar sí surge de la investigación. Si sigues ahí, Emanuel, como que te pausaste. Yo también sentí que te pausaste tú, pero creo que ya está. Bueno, ya es una ¿Me señal de que escuchas? ya nos tenemos que ir, ¿eh? Parece que sí. Parece que Bueno, sí. pues muchas